Algunos pensarán que el domingo pasado fue ya el último mensaje sobre el libro de Josué, pero ¿sabes una cosa? Cuando uno empieza a estudiar un libro, se encariña con él y le sigues encontrando más y más verdades y principios. Yo no me quiero despedir del libro de Josué sin reflexionar sobre esta palabra que aparece justo en los últimos versículos del capítulo 24. Nosotros leímos hasta el verso 31 la semana pasada, pero nos quedaron pendientes el 32 y el 33. Así que ve en tu Biblia a Josué capítulo 24, versos 32 y 33. Quiero que demos, antes de leerlos, un fuerte aplauso porque esta mañana nos está acompañando Alfredo, hijo de Alfredo, de Claudia, hermano de Messi. Ahí está junto a Alonso. Nos da mucho gusto, Alfredo, que estés con nosotros. ¿Lo tienes ya el pasaje? ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí? Ok. Y entraron y enterraron en Siquem. No, espérenme. Desde el 29, Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Padre, glorifícate esta mañana por medio de tu palabra. Háblanos. Mueve, Señor, en nuestros corazones aquello que está equivocado y que necesita ser corregido, y que podamos, Señor, no solo ser simples oidores de tu palabra, sino más bien hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero corregir una creencia que hasta yo mismo en algunas ocasiones he dicho. Quiero limpiar la reputación de Josué, porque Josué casi siempre lo tomamos como un ejemplo de un líder que no supo pasar la estafeta a la siguiente generación, y eso no es cierto, no es correcto. Si ustedes leen el verso 31, dice que Josué murió a la edad de 110 años y que el pueblo de Israel sirvió a Dios aún después de la muerte de Josué. ¿Por qué? Porque siguieron las enseñanzas de los ancianos, de los líderes que crecieron al lado de ¿quién? Pues de Josué. Así que por favor, borren de su mente que Josué no supo liderar a la siguiente generación, porque él dejó un legado tan fuerte, tan vivo, tan poderoso, que aún muerto, la gente todavía seguía caminando con Dios, porque iban guiados por el liderazgo que Josué preparó y capacitó. Hoy vamos a hablar de un legado desinflado. Hace rima.
legado desinflado, pero no desinflado por culpa de Josué. Ahorita vamos a ver qué es lo que sucedió. ¿Se acuerdan de aquel anuncio donde el papá le decía al hijo, hijo, todo esto que alcanzas a ver es nuestro? Y el muchacho no le importaba lo que decía el papá, él estaba preocupado y le dice, ¿y la Cheyenne, papá? ¿Y el papá? Todo lo que ven tus ojos, eso es tuyo. Pero la Cheyenne, esa no se hereda. Aquí, usando la pregunta de ese anuncio, de ese comercial, pues diríamos, ¿y la siguiente generación, papá? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? Si ustedes leen hasta Josué, el texto es un texto de éxito, de legado perfecto, de un legado íntegro. Vamos a poner la pantalla. Del 29 al 33 vemos un legado intachable. No hay nada que reprocharle a Josué ni al liderazgo que él levantó. Tenemos aquí una vida bien vivida, 110 años trabajando al servicio del pueblo de Dios. Recordarán que Josué no inició con el libro de Josué. Josué ya venía siendo un discípulo de Moisés desde que él era un joven. Desde que Moisés visitaba a Dios en la cima de la cumbre, allí estaba Josué, abajito de Moisés, observando todo, bebiendo todo, aprendiendo todo y sirviendo a Moisés en todo lo que el jefe le indicara. Cuando Moisés tuvo que subir a la cumbre con la vara, ¿quién estaba comandando al ejército contra los amalecitas? Era Josué. Josué fue el brazo derecho de Moisés y por lo tanto fue el elegido natural de parte de Dios para sustituir o continuar la obra que ya Moisés no iba a poder continuar. Así que tenemos el ejemplo de una vida bien vivida y un ejemplo digno de seguir. A Josué se le compara en el Antiguo Testamento. Si buscamos un personaje del Nuevo Testamento que sea un referente de Josué, es ni más ni menos que el Señor Jesús. De hecho, Jesús y Josué son sinónimos, son tocayos. Los dos representan o simbolizan el mismo significado de Dios, es la salvación. Entonces, allí tenemos un buen patrón, un buen modelo para seguir en nuestras vidas si queremos servir a Dios y dejar un legado intachable. Dice la última nota que aún después de muerto, la vida y el ejemplo de Josué seguía impactando e influenciando la vida del pueblo de Israel. Esto no es sencillo, hermanos. Solo los grandes líderes son capaces de impactar una vez que ya están muertos. La gente normalmente cuando muere alguien dice, bueno, ¿cómo dice por ahí el dicho? Ha muerto el rey, que viva el nuevo rey, ¿no? El que le viene a reemplazar. El otro ya pasó. Adiós, bye, chao, sayonara. Pero en el caso de Josué encontramos que todavía la gente se mantenía en el principio, en los valores, en las enseñanzas que Josué dejó. Observan también que en esos pasajes se realiza por fin la promesa, o más bien la petición que José, cuando estaba todavía en Egipto, le pidió a sus familiares: cuando yo muera, no dejen mis huesos aquí en Egipto, llévenlos a enterrar en la propiedad que compró papá.
allí quiero que reposen mis huesos. Y cuando el pueblo salió de Egipto, no se olvidaron de llevarse los huesos de José, y por fin los huesos, los restos de José descansaron en la heredad que le pertenecía a Jacob. También otro gran líder muere en esta generación. Se trataba ni más ni menos que de Eleazar, el hijo de Aarón, que cumplía el rol sacerdotal. Así que del pasado, muy pasado, ya José está enterrado. Josué, que fue el líder reciente, ya está también sepultado. Nuestro líder religioso, Eleazar, también está sepultado. Y por un tiempo, mientras los ancianos que crecieron viendo las obras de Dios, el pueblo sirvió al Señor. Pero quiero que le des vuelta a las hojas ahí en tu Biblia para que te vayas a Jueces capítulo 2. Jueces 2, capítulo 6, versículo 6. ¿Lo tienes? Observa lo que dicen estos pasajes. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Hasta aquí, este texto se parece al que acabamos de leer en Josué. Es prácticamente igualito, es similar. Pero Jueces nos cuenta la historia de la siguiente generación. Ahora sí que la del título. Y la siguiente generación, papá, ¿dónde quedaron esos? Vamos a ver dónde quedaron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de su alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Tienes un legado intachable, que lo acaban de heredar, y tú al recibir esa herencia, en vez de valorarla, en vez de hacerla crecer, lo que haces es empezarla a menospreciar, a echarla a perder, y poco a poco colocarte en una posición no agradable delante de los ojos de Dios.
La siguiente generación, después de Josué y su generación, no supo aquilatar aquello que habían recibido por gracia. Se les hizo cómodo, se les hizo fácil simplemente extender la mano y tener una tierra, tener posesiones, tener ganado, tener riquezas, pero nunca se dieron cuenta que toda esa posesión, todo ese beneficio material venía de una herencia espiritual. Ellos solo abrazaron la parte que les convenía, la parte material, pero se olvidaron por completo de Dios. Y esto hizo que el legado empezara a desinflarse. Una herencia desinflada. ¿Por qué? Porque esta generación estaba desconectada de Dios. Observen todo lo que dice allí. No lo conocían, no procuraron conocer al Dios de sus padres. Les valió, no les importó en absoluto, no se interesaron en conocer su historia pasada, de dónde provenía esta herencia tan rica. Solo se enfocaron sus ojos a las vanidades de este mundo. Por lo tanto, decidieron no conocer a Dios. Decidieron tampoco no recordar nada de lo que Dios había hecho por su pueblo en el pasado. De repente les dio amnesia espiritual. ¿Qué más? Dice el pasaje que empezaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Dejaron a Dios y se fueron tras Baal y tras Astarot, que eran dos de los dioses paganos más terribles que tenían los cananeos, que eran los habitantes originales de esas tierras. Se fueron, dice aquí, a servir a otros dioses. Y lo más terrible viene al final. Dice que abandonaron al Señor, lo dejaron. Le dijeron a Dios: córtalas, ya no quiero nada contigo. ¿Qué pasa cuando una generación toma estas decisiones? ¿Qué dice el texto? Cuando los enemigos venían a enfrentarlos, ¿cuántas victorias obtuvieron? ¿Cuántas? Díganme, ¿cuántas? Ninguna. El problema no eran los enemigos, sino lo que dice el texto. Fue tanto su desprecio por Dios, que dice el texto que ahora era Dios mismo el que se había puesto en contra de ellos. Es decir, se habían echado a Dios de enemigo. Para llegar hasta ese punto, hermanos, tienes que tocar fondo, pero fondo, profundo. Tienes que ser un rebelde total, un sinvergüenza total y un cínico para poder decir que te echaste a Dios de enemigo. Porque miren que la Biblia dice, refiriéndose a Dios, que Él tiene un carácter lento para la ira y grande en misericordia. Para que Dios tome la decisión de convertirse en tu enemigo, es porque ya le colmaste la paciencia a Dios. ¡Felicidades! No cualquiera logra eso, ¿sí? Estoy hablando del pueblo de Israel, no de ustedes. Todavía no llego con nosotros. Pero nos estamos dando cuenta de qué tan terrible es cuando tomamos decisiones de no
aquilatar la herencia que nos ha sido entregada por gracia. ¿Cuántos de los que están aquí presentes nacieron en un hogar cristiano? Pónganse de pie. Recibieron herencia cristiana de papá, de mamá o de los abuelos. A ver, pónganse de pie los que vienen de un hogar cristiano. A ver, esperen. Yo, Blanca. No, pero tú, pues tu mamá era cristiana. Pero ya después, no, porque el tiempo me quedó. Y Fanny, por supuesto. Muy bien. No son la mayoría. Pueden tomar su lugar. Pero ¿cuántos de los que están aquí presentes ya recibieron esa herencia, aunque no fue por parte de sus padres, sí fue de parte de su Padre Celestial? A ver. Ya cambia la cosa, ¿verdad? Ya se nos unieron bastantes. Ya se siente más bonito. Todos aquí pueden sentarse. Todos aquí, los presentes, ya sea porque nuestros padres nos educaron en la enseñanza cristiana, o ya sea que tú, por misericordia de Dios, alcanzaste salvación, has recibido ya esa herencia. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es nuestra siguiente generación? ¿Quiénes son? Aquí tenemos por lo menos 2 o 3 generaciones presentes. Un ejemplo, aquí está Gerardo, vamos a ponerle primera generación. Está Luis, que es segunda generación por parte de su papá. Y Luis, a su vez, ya está presente la tercera generación, con David, con Connie y con Dania. Hay 3 generaciones allí. Para Gerardo, su siguiente generación fue Luis. Digamos que Gerardo, pues ya pasó el examen. Aquí está Luis. Y Luis le toca ahora heredar a su siguiente generación. Es tarea de Luis trabajar con sus hijos. ¿Sí? No está aquí ahorita la hermana Erlinda, pero la hermana Erlinda ya trabajó. Aquí están sus 3 herencias presentes. Ahí está en orden de aparición. Ahí está Alicia, ahí está Lupe y ahí está Juli. Pero Alicia, Lupe y Juli ya a su vez tienen su siguiente generación. Y esperamos que Neto y Yuri, de aquí al 2025 por ahí, llegue la 4ª generación. Cada uno de nosotros tenemos una siguiente generación. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo exactamente en este momento tu siguiente generación? ¿Están valorando la herencia que tú recibiste y que les quieres dejar, o la están desinflando? ¿Qué están haciendo con ella? ¿Dónde están tus hijos en este momento? ¿Por qué no están entre nosotros? ¿Por qué no están adorando al Señor? ¿Qué les pasó? ¿Qué sucedió? ¿Han dejado de conocer a Dios? Probablemente. Probablemente no están leyendo su Biblia, probablemente no están orando, probablemente no están teniendo una comunión personal con Dios. No están recordando. Quizás tú como padre o como discipulador dijiste: ay no, ya basta, ya les dije mucho, ya me peleé con ellos, ya me mortifiqué con ellos, ya hasta los castigué y no hacen caso. Yo ya no les voy a decir absolutamente nada.
Juana, error. Eso es un error. Porque tú como padre has sido puesto para estorbar a tus hijos, aunque ellos quieran irse por el camino del error. Tú estás allí para avisarles, para advertirles, para gritarles, para ponerte en el camino de perdición si es necesario, decirle: hijo, no puedo dejar que avances más, porque a donde te estás dirigiendo es un camino de perdición. ¿Recuerdas el proverbio? Hay caminos que al hombre te parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Quizás tus hijos ya hasta han empezado a hacer lo malo. Aquello que antes ellos reconocían, que identificaban como pecado, ahora ya no lo identifican así. Ahora ellos mismos dicen: papá, mamá, discipulador. ¿Cuál es el problema? Todo el mundo hace eso. ¿Por qué yo no? Quizás tus hijos, tanto físicos como espirituales, ya empezaron a servir a otros dioses. Ya su lealtad está dividida. Ya no están 100% fieles al Señor. La escalera, si te das cuenta, va descendiendo hasta tocar lo más profundo. ¿Quieres que lleguen ellos hasta ese punto final que dice: abandonaron al Señor? Cuando ya pierden todo temor y toda conciencia acerca de Dios en sus vidas. Como dice la misma palabra, cuando ya su conciencia está cauterizada, se le ha hecho un callo y ya su corazón se ha vuelto piedra. Queremos que lleguen hasta ese punto. Cuando nuestros hijos descienden hasta acá, es cuando sucede lo que acabamos de ver. La gente dice: Señor, yo ya no te quiero. Y entonces Dios dice: ok, ya no te voy a insistir. Ahora tú te has convertido en mi enemigo. ¿Quieres que tus hijos provoquen esa etiqueta de Dios para con ellos? Creo que todos los padres, tanto naturales como espirituales, que formamos esta congregación, no queremos eso para nuestros hijos. Para nuestros hijos siempre queremos lo mejor, pero lo mejor se nos olvida que está siempre en las manos de Dios. No es un carro, no es una carrera, no es una cuenta en el banco, no es propiedades, terrenos, bienes raíces, lo que harán felices a nuestros hijos cuando ellos crezcan y tengan que tomar sus propias decisiones y formar su propio legado. Eso no les va a servir en absoluto. Que los dejes hacer lo que ellos quieran tampoco les va a servir en absoluto. La mejor herencia que les puedes dar es inculcarles una enseñanza espiritual para que, como la generación de Josué, aun y cuando tú ya no estés presente, ellos puedan seguir caminando agradando al Señor. Pero si no trabajamos en ello, si no provocamos de manera intencional que nuestros hijos amen a Dios, lo busquen con todo su corazón, entonces vamos a tener una generación desinflada y una generación que se va a echar a Dios de enemigo. Como yo lo veo, hermanos, esto es algo serio, es grave.
Es un asunto que no podemos pasar por alto tan fácil. No podemos decir, bueno, ya el otro domingo, ¿cuál irá a ser el próximo sermón? No, tenemos que detenernos un poquito para saber cómo trabajar esto, cómo heredarle a nuestros hijos una herencia espiritual que sea intachable, que sea firme y que permanezca, no solo para mi generación, sino también para la siguiente. De tal manera que mis propios hijos queden motivados a motivar a su siguiente generación. Sabes que hoy día la generación actual, la que creció de los años 2000 para la fecha que llevamos, 2023, todos estos jóvenes de 23 años están siendo bombardeados todos los días por todos los medios posibles para que desinflen la herencia que nosotros les estamos tratando de heredar. Es terrible, porque ahora el diablo y el mundo están usando para hacer un lavado cerebral a esta nueva generación, utilizando a los personajes con los que nosotros crecimos y que eran totalmente inofensivos. ¿Cuántos ya fueron a ver a la Barbie? La Barbie moderna. Es una tristeza que estén usando un referente para ahora manipular las mentes de las nuevas generaciones con otros conceptos, con otras ideas, y todas ellas no tienen nada que ver con el Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estás haciendo para evitar que toda esa basura penetre no solo en su mente, sino también en su corazón? Yo siempre creo que cuando la palabra de Dios es expuesta, es una prueba de la misericordia de Dios, diciéndonos: nunca escarbe. Si estás escuchando este mensaje, es porque todavía hay tiempo para corregir, para ajustar, para hacer las cosas de la manera que yo quiero. Este libro sigue siendo un libro de verdades absolutas, de verdades que trascienden generaciones y que todavía sirven para transformar las vidas de las personas que quieren alinearse al deseo y a la voluntad de Dios. No puedo terminar el libro de Josué sin desafiarte, sin desafiarnos a que como padres, ya sea físicos o espirituales, apretemos, ajustemos, observemos cómo está la situación con nuestros hijos e identifiquemos los problemas para que ellos no desinflen el legado y el legado pueda mantenerse intachable. Se me quedó grabado en una plática de siervos donde estamos hablando sobre la construcción del edificio para nuestra iglesia, y decía el hermano Gerardo: a lo mejor a nosotros ya no nos va a tocar adorar allí, pero decía él: mi preocupación es si levantamos ese edificio, los que lo van a ocupar, los que lo van a disfrutar, ¿para qué lo van a usar? ¿Va a ser para adorar al Señor? ¿O ese edificio por el que tanto hemos orado se va a convertir en un antro? Porque la nueva generación no va a querer nada con el Señor. Todo va a ser relativo, no va a haber verdades absolutas.
El que quiera obedecer bien y el que no, también. Al cabo, todo es amor. ¿Me ayudas? ¿Te unes? Hagamos una campaña permanente donde como padres nos enfoquemos en cuidar la herencia que le estamos heredando a nuestros hijos. Aun cuando estos ya sean viejos, aun cuando ya estén formando su propio hogar, aun cuando ellos tengan sus propios hijos, todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad, todavía podemos hacer un cambio para bien en sus vidas. Si te quieres unir, si quieres aceptar el reto, cierra tus ojos, ora al Señor. Primero pide por ti. Si tú eres el que encabeza la generación, el que tiene que heredar herencia espiritual, empieza orando por ti.